Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, en esta mañana tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor. Ministrarnos en esta mañana, Padre, para que día con día nosotros aprendamos, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor. Y sepamos, Señor, cuáles son las cosas que tenemos que estar pidiéndote en oración, Señor, y renunciando, Señor, a nuestra vida diaria, Padre. Porque en verdad no queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, Señor, sino queremos hacer las cosas conforme a tu propósito, Padre. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas, Señor, que ha llegado hoy en este lugar, Señor, y también a aquellas personas, Señor, que se han congregado el día de hoy, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú los bendigas de una manera especial, Señor, que sobreabunde tu bendición, Señor, en su vida cotidiana, Padre, y que día con día nosotros podamos llegar, Señor, a esa madurez que tú quieres, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Bendice toda la obra, Señor, de esta iglesia, Señor, de Vida del Manantial, Padre. Bendice, Señor, cada una de las cosas que has puesto, Señor, en los líderes, en los pastores, Señor, a hacer en este pueblo, Padre, y que nosotros podamos ser fieles a tu obra, Señor, y poder confiar, Señor, en la plenitud, Señor, de tu gracia y de tu favor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. Ya casi tarde, ¿no? En la prédica, en lo que estábamos compartiendo durante la mañana, hablábamos acerca de esa intimidad que nosotros tenemos que tener con Dios, esa relación gloriosa de Dios a nuestra vida, o sea, la misma presencia de Cristo hacia nuestra vida. Hablábamos acerca de que para que nosotros podamos llegar a tener esa intimidad, primero que nada tenemos que entender nuestras incapacidades como personas, como hombres, como seres que por naturaleza nosotros pecamos, ¿no? Hablábamos acerca de que una vez entendiendo eso, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos delante de la presencia de Dios por medio de una oración y presentarnos delante de Él tal cual somos, sin aparentar nada, todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas, aún todas nuestras dudas que nosotros podamos tener, tenemos la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios y podérselas externar como un hijo a un padre, que estoy completamente seguro que es lo que Dios quiere, escucharnos, trabajar en nuestra vida. De hecho, Él a través de las Escrituras nos da un sinfín de promesas para que nosotros podamos tener una vida cristiana. No tan solo dentro de las paredes de la iglesia, sino aún fuera de las paredes de la iglesia. Cuando nosotros estamos en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Hablamos acerca de la incapacidad de que nosotros tenemos de ser personas conforme a lo que Dios quiere. No podemos ser ni siquiera padres, no podemos ser esposos, no podemos ser hijos, hermanos, empleados. Nada de lo que nosotros nos propongamos hacer va a ser conforme a lo que Dios quiere, sino que tiene que ser Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir esa obra que Él quiere, ¿no? Una ocasión el pastor nos puso una prédica de un pastor que llegó a predicar a la iglesia de Miami. Este predicador hablaba acerca de que nosotros lo santo no lo volvamos común. Y tal vez parezca algo obvio, digas, bueno, realmente nosotros como cristianos, por el tiempo que tenemos escuchando la palabra, sabemos que pues es algo bien especial ser cristianos. Y sí, pero tal vez por la cotidianidad, si se puede llamar de esa manera, la vida tan cotidiana que podamos llegar a tener, muchas veces yo siempre he pensado que el cuerpo humano así, por la propia naturaleza, es bien especial. De hecho, es bien especial. Dios nos ha diseñado de una manera tan perfecta. De hecho, las Escrituras lo dicen. Una araña. Nos ha diseñado de una manera tan perfecta. De hecho, la Escritura dice que fuimos la creación perfecta de Dios. Que aún en la propia naturaleza, sacándole un poco del contexto bíblico, aún nos puede sorprender. De hecho, hay una Escritura que habla específicamente, dice que aun cuando nosotros no hemos escuchado, no nos hayan predicado acerca de Dios, simplemente las maravillas que vemos en la naturaleza, se puede afirmar
la existencia de Dios, las grandes cosas. O sea, simplemente cuando nosotros miramos hacia el cielo, creo que por más que estudiemos no vamos a poder entender ni comprender la magnitud del cielo. No sé si me explico. La forma en que se desarrollan los árboles, la forma en la que mismo nosotros nos vamos desarrollando. La vez pasada estaba yo leyendo así rápidamente acerca de un científico que es cristiano él, pero una de sus conclusiones que lo llevó a convertirse hablaba acerca de lo tan perfecto que toda la creación de Dios es. Que dice que aún la distancia del sol está tan bien graduada hacia la distancia de la tierra, donde nosotros habitamos, que por una cosita que se mueva, nosotros nos quemamos y morimos. Entonces, son ese tipo de cosas a las que me estoy refiriendo, ¿no? Que aun cuando nosotros, si sacamos un poquito nuestra naturaleza del contexto bíblico, aún eso nos puede llevar a darnos cuenta de esas maravillas de Dios, ¿no? De hecho, en el cuerpo humano, a mí me sorprende que, por ejemplo, nosotros vivimos como yucatecos en un lugar donde estamos acostumbrados al calor. Si vienen gente de fuera, de México, que es un poquito el clima más fuerte, nuestro pastor de León que ha venido acá, se ha dado cuenta pues del calor que se siente, y él es yucateco, pero tiene mucho tiempo viviendo allá en San Francisco del Rincón. Al principio cuando llegan, lo sienten, pero pasa un tiempo y como que el cuerpo se acopla, se adapta, y lo mismo pasa cuando nosotros vamos por allá. Subes alturas, se te tapan los oídos, pero pasa un tiempo y como que Entonces, yo uno de los temores que tengo es que en el hábito espiritual, ya en el contexto bíblico, eso pueda llegar a ser perjudicial para nosotros como cristianos. Que el que estemos habituados a que nos acoplemos rápidamente a las diferentes situaciones, muchas veces nos olvidemos quién éramos antes de Cristo y quiénes somos ahora en Cristo y quiénes somos gracias a Cristo. No sé si me explico. Entonces, cuando hablamos acerca de que lo santo no se vuelva común, es a lo que me refiero. Que cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios, tal y cual estamos cantando, que cuán grande es Dios, podamos entender que a nosotros que somos la parte, yo creo, más insignificante de su creación, sintamos esa necesidad de Dios. Que sepamos que no, por más que nosotros, fíjate, una ocasión estaba yo leyendo un libro y ese libro hablaba acerca de la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios more en nosotros. El texto bíblico, la escritura bíblica habla de que cuando Dios nos crea como el templo del Espíritu Santo. Que de hecho todo, aunque algunos son flaquitos, otros gorditos, altos, bajos, de todos modos, cada uno de nosotros está prediseñado para que la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, more en nosotros. Por eso es que Dios en las Escrituras nos habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lógicamente que por lo general y la mayoría de la gente que está en la iglesia cristiana, todo eso nosotros no lo sabíamos, porque llegamos completamente ignorantes a la palabra de Dios. Lógicamente que hoy por hoy todo lo que nosotros aprendemos, lo que escuchamos, es lo que hemos aprendido. Y eso nos está llevando día con día a confiar en Dios diariamente, ¿no? De hecho, una de las cosas que dice las Escrituras, que nosotros como cristianos lo que nos mueve es la fe hacia Dios. Pero la fe no va a venir si nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Dice, y la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas, igual estábamos hablando en la mañana, de ese conocimiento que tenemos que tener de lo que Dios quiere para nosotros y el conocimiento que nosotros tenemos que expresarle a Dios de nosotros mismos, ¿no? Hablamos de que Dios nos conoce, aunque nosotros se lo expresemos o no, Dios nos conoce, pero que muchas veces hay la necesidad de nosotros expresárselos a Dios. Así como nosotros somos padres y nuestros hijos, nos gustaría que cuando vayan creciendo, ellos se acerquen a nosotros, puedan confiar, aunque tengamos que castigarlos, pero que haya esa confianza. Yo creo que muchas veces ese es el mismo corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, a mí yo les comentaba y les compartía que una de
de las cosas que me gusta hacer como cristiano, y que lo tengo como de una manera bien especial, es cuando estás delante de la presencia de Dios, en tu aposento, en tu cuarto, tú solo, a las íntimas con Dios, donde no te escucha tu esposa, donde no te escuchan tus hijos, porque allí tú puedes expresarle a Dios todo cuanto tienes en el corazón y pedirle a Dios que te limpie, que te purifique, que te sane, que te llene de su espíritu. En fin, tú puedes allá pasar todo el tiempo que quieras, ¿no? Puedes llorar, puedes reír, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, yo les decía, yo creo que dentro del cristiano, en el cristiano, tiene que ser una actitud que día con día nosotros lo estemos haciendo cotidianamente, no por religiosidad, no porque sea algo común, sino para entender que realmente lo único que nos puede soportar como cristianos, como una vida llena del Espíritu de Dios, tiene que ser Dios mismo. Hablábamos de que el único que podía cumplir toda la ley bíblica solo fue Cristo el que la pudo cumplir, porque si nosotros leemos al rey David, a los profetas, nadie de ellos vamos a encontrar que cumplió perfectamente la ley bíblica, solo simplemente Cristo. Entonces la ventaja que nosotros tenemos hoy en día es de poder ser esas personas delante de Dios, genuinamente presentarnos delante de Él y decirle quiénes somos, qué necesidades tenemos y la necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios more en nosotros, para que eso nos lleve al fin y al cabo a lo que Dios quiere, al propósito que Él nos ha mandado, ¿no? Entonces, para eso, en esta mañana, realmente más bien lo que Dios quiere que yo haga, y lo siento de esa manera, que esa vida que hoy Dios me ha dado, porque Dios nos las ha dado, sea una vida que no lo sienta de lo más común. ¿A qué me refiero? A que tengo que ir a la iglesia porque es domingo y voy. Llego, asisto, salgo, hago lo que tengo que hacer, con la misma me voy y mi vida sigue siendo igual. Nuestra vida tiene que ser diferente todos los días. De hecho, yo creo y siento que cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que salimos, tenemos que ser completamente diferentes. No por nada Dios está permitiendo que tengamos estos momentos de estudio donde escuchamos la voz de Dios. No importa la persona que esté predicando, sino tener la convicción de una de las cosas que dice la Escritura, donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesucristo, el Espíritu de Dios va a estar presente. Él nos quiere enseñar, Él nos quiere ministrar. Entonces, cada vez que nosotros vengamos a la iglesia, que tengamos esa misma expectativa, que tengamos ese mismo anhelo de estar buscando de Dios, como cuando llegamos a la iglesia por primera vez. ¿Se acuerdan? De hecho, hay una escritura que de hecho no iba incluida en la prédica, de hecho todo esto es el preámbulo, donde habla acerca de que nosotros tenemos que volver a nuestro primer amor. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención, ese versículo en específico, que lo encuentras en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Cuando yo llegué aquí a la iglesia y me empezaron a decir, oye, comiénzate a leer el Evangelio de Juan, y de ahí te vas para adelante, después lees tu Biblia como consejo, ¿no? Y como nosotros somos muy ávidos para escuchar consejos, empecé a leer desde Génesis. Digo, ¿por qué? Pues este es el principio. Ya después entendí el por qué, ¿no? Porque pues en Génesis, en el Antiguo Testamento, tú encuentras muchísimas cosas que no vas a entender hasta no leer el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y además que comienzas con el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan es donde más específicamente se habla de la salvación por medio de Jesucristo, y ahí tú entiendes un montón de cosas, ¿no? Ya después lo leí. Pero sin embargo, independientemente que hayas comenzado a leer tu Biblia en el Evangelio de Juan, o tan obediente como yo desde Génesis, siempre al final te vas a encontrar con el libro de Apocalipsis. Y a mí lo que me llamó la atención, que eso al final te lo dice, ya después de tener unos años como cristianos, porque para que llegues al ¿cómo se llama? Al Apocalipsis, mínimo debe pasar, yo creo, un año. Bueno, al menos a mí eso me pasó, ¿no? Para poder leer, porque de repente te topas con un Levítico y dices, sí, me lo voy a brincar, porque tiene muchísimas leyes, ¿no? Pues la fuerza tienes que regresar porque quieres leer la Biblia. Bueno, la cuestión que sí me llamó mucho la atención, que siempre lo dice casi el último del libro, y yo me preguntaba y le preguntaba tal vez a Dios, ¿por qué está posicionado tan atrás? Porque tal parece que muchas veces nosotros
tenemos que cumplir con ese requisito de regresar nuevamente a nuestro primer amor. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, todo lo que nos decían lo poníamos por obra, escribíamos hasta no más, orábamos, predicábamos, hablábamos. Tal parece que llega un tiempo dentro del cristiano que todo eso se vuelve común, a lo que me estoy refiriendo. Y ya no oras como tan al principio, ya no predicas tan como en el principio, ya no apuntas tanto como en el principio. Entonces te empiezas a tener una vida cristiana muy ligera, o sea, como que queda así muy a la línea. Y eso a mí me ha pasado. Entonces, cuando yo le hice el versículo, le dije, Señor, en verdad, quiero regresar en mi primer amor. Entonces, hoy lo que yo les quiero comentar es que independientemente que si tu vida esté en el estado que esté, quiero que tú analices y tú digas y creas que el regresar a tu primer amor tiene que ser diario. No hay necesidad de esperar esos tiempos, ¿no? Con el que tú vengas delante de la presencia de Dios y tú escuches qué es lo que Dios quiere, lo entiendas, lo comprendas, que pongas todo de tu parte para comprender y para entender. Y hablábamos en la mañana que Dios no ve lo que nosotros normalmente miramos, y pusimos el ejemplo del rey David. Cuando van a ungirlo por rey, el profeta quería escoger al hermano, y Dios se le revela y le dice, ¿sabes qué? Yo no veo al parecer de los ojos, no veo lo que ve el hombre, sino que yo veo lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces tal parece que nosotros tenemos que estar limpiando nuestro corazón. Y hoy nosotros podemos llegar con miles de dudas, con miles de problemas, con miles de aflicciones. Lo que le va a importar a Dios no va a ser la forma en la que tú vengas, sino va a ser la necesidad que tú tienes en tu corazón. No por nada dice las Escrituras que si nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios y le pedimos que haga ese intercambio de corazón a corazón, o sea, que nos quite el nuestro de duro, de piedra, y nos dé de él el carne, lo va a hacer. Esa es una promesa de parte de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que creerlo, porque nosotros estamos viniendo por fe. Cuando nosotros creemos es cuando se hace realidad en nuestra vida. ¿Sí me explico? Una de las cosas que decía Jesucristo alguna vez cuando iba a hacer un milagro, dijo, hágase conforme a tu fe. O sea, que si realmente nosotros tenemos fe, y si tenemos la fe del Hijo de Dios, es entonces cuando van a acontecer las cosas. Hay una situación muy, muy dura en las Escrituras. Yo creo que es una de las situaciones más duras que nosotros vamos a poder encontrar en las Escrituras. Cuando nosotros leemos los evangelios, ahí encontramos nosotros la crucifixión de Jesucristo. Tú lees la crucifixión de Jesucristo y la escuchas fuerte, porque lo clavan, las manos, los pies, lo atraviesan, la corona de espinas, es muy duro. Una vez yo leyendo las Escrituras y leyendo específicamente la oración del Getsemaní, yo ahí dije, ¿qué habrá sido más duro para Jesucristo? ¿La crucifixión o el antes de la crucifixión? Ese momento del Getsemaní. Nosotros como cristianos, muchas veces donde batallamos, ¿dónde va a ser? Nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que realmente nosotros podemos sentir en nuestro entorno. De hecho, muchas veces, no sé si les pasó a ustedes cuando iban a la escuela, iban a presentar un examen. ¿Cómo estaba su corazón? A 1000 por hora. Una, porque no estudiamos. Y muchas veces ahí te encomiendas a Dios para que pase el examen. Entonces tú tienes ese nerviosismo. Cuando haces algo malo, ¿cómo está tu corazón? Porque sabes que va a haber una consecuencia. Cuando te van a reprender, porque sabes que te van a reprender. Entonces yo creo que muchas veces esas emociones, lo que gira alrededor de nuestra cabeza, es lo que realmente nos termina matando. Cuando alguien cae en depresión, yo creo que es por lo mismo, por estar
maquinando. Entonces, una de las cosas que Dios quiere purificar, limpiar a través de su Espíritu, es eso, la mente. Que nosotros podamos confiar el 100% en Dios. Ahorita acabamos de cantar la canción, confiad. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa confianza en Dios para que en el momento duro, triste, nosotros podamos. Entonces, fíjate, y yo creo que el tramo más fuerte que pasó Jesucristo fue allá al momento de la oración. ¿Por qué? Por muchísimas cosas que dice Él y dicen las Escrituras. Uno, que dice que sudó como sangre. ¿Ya lo leyeron? Entonces, ¿te imaginas llegar al grado de aflicción que tengas que estar sudando como sangre, como gotas de sangre? Entonces, yo creo que ese momento fue tan duro. De hecho, dice las Escrituras textualmente, y Jesucristo exclamaba, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En el contexto bíblico nosotros tenemos que entender que la posición de Cristo no era la de divinidad como Dios mismo, sino que estaba viviendo una etapa de ser humano. Sentía las mismas cosas que nosotros sentimos cuando nos pican, cuando nos estamos durmiendo y duele. Entonces Cristo tenía todos esos sentimientos a flor de piel. Yo me imagino que la presión que sentía antes de la cruz era tan dura. Era tan dura que fíjate, cuando yo estoy en problemas y cuando ustedes están en problemas, enfermedades, situaciones económicas, donde estamos, wow, ¿qué es lo que por lo general hacemos? Pedimos oración, ¿sí o no? Textualmente la Escritura dice que Jesucristo, cuando fue a orar al Getsemaní, ¿a quién se llevó? Se llevó a sus discípulos. Se llevó a 2 de sus discípulos para que lo ayudaran a orar, porque tal vez era tanta la aflicción que él estaba sintiendo en ese momento, que él necesitaba la oración de los discípulos en cierta manera. La historia bíblica cuenta que cuando regresaba los hallaba durmiendo, casi casi así como nosotros en las prédicas, pero ese es otro asunto. La situación es que era tan dura esa situación que él necesitaba oración y él fue y oraba y se pasó creo que casi toda la noche orando, diciéndole a Dios que no se hiciera lo que él quisiera, sino que se hiciera la voluntad de Cristo. Entonces muchas veces nosotros en nuestras situaciones difíciles, yo creo que es una de las oraciones que tenemos que estar haciendo. Señor, no se haga mi voluntad. En este problema que no se haga mi voluntad, sino que se haga el tuyo por más duro que parezca. Entonces, aún dentro de ese texto bíblico, habla y acerca y dice textualmente, no sé si en el Evangelio de Mateo o en el de Lucas, pero sí habla de la aflicción tan dura que estaba pasando Jesucristo. Pero sin embargo, yo creo que ese momento fue tan duro que muchas veces nosotros como cristianos, antes de morir a nuestra carne, que es lo que nos invita Jesucristo a través de las Escrituras, lo que nos invita Dios a través de las Escrituras, que tenemos que morir a nuestra carne, ahí nosotros botamos la toalla. Decimos, ¿sabes qué? Y no es simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, voy a morir la carne, porque el vivirlo, yo creo que cuesta muchísimo trabajo. El morir a tu carne, yo creo que cuesta mucho trabajo. Tal vez uno muera a su carne al año que llegó a la iglesia como cristiano, tal vez otros pase 2, tal vez otro pase 3, 5, eso yo no lo sé. Es dependiendo, yo creo, al corazón que nosotros tenemos para entregarnos a Dios, para que Él pueda hacer la obra. Repitiendo, porque yo estoy casi seguro que Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos delante de su presencia. Cristo, aunque no estaba en la deidad como Dios, pero Él podía hacer en ese momento que eso no aconteciera. ¿Están de acuerdo? ¿En qué me baso? En que cuando Jesucristo es llevado al desierto y es tentado por el diablo, una de las tentaciones le dijo, si te tiras tú de ese monte, pídele a los ángeles que vengan y que tu pie no tropiece, que no te acontezca nada. ¿Por qué? Porque el diablo jamás tentó a Jesucristo con una mentira, sino que usó la verdad.
pero la usó de una manera incorrecta para tentar a Cristo. Y Cristo sabía que él podía decir, ¿sabes qué? Sí, yo agarro y pido una legión de ángeles y me salvan. Porque en cualquier momento Cristo podía tomar esa decisión, pero él no hizo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que había un propósito. Y el propósito no era demostrar el poder que tenía, sino era de pagar por el pecado de todos nosotros, por el amor que él nos tenía. Entonces, en base a eso, yo les digo, Cristo a lo mejor en ese momento, él podía echarse para atrás, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Le pidió a Jesucristo, a Dios, Padre, que no se hiciera su voluntad, sino la de él. Lo llevan a la cruz, pasa todo lo que va a pasar, lo crucifican y recibo por medio de él la salvación, ¿no? Entonces, en esta mañana nosotros, yo creo que lo que tenemos que entender es la gran oportunidad que podemos estar delante de la presencia de Dios. En la mañana igual comentamos que gracias a Jesucristo ahora podemos nosotros entablar esa comunicación con Dios por medio de las oraciones. Por pedirle a Dios externar todo lo que en un momento dado pasa en nuestro corazón. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de acercarse delante de su presencia. Hoy por hoy nosotros podemos salir, gritar y que somos cristianos a los cuatro vientos aquí en nuestro estado. Pero hay lugares donde se tienen que estar escondiendo para estar compartiendo lo que nosotros estamos compartiendo hoy por hoy, ¿no? Entonces yo creo que son de las cosas que le tenemos que dar gracias a Dios, que tenemos esa oportunidad. Es verdad que hoy venimos completamente nosotros destruidos. Hablábamos igual en la mañana respecto a que nosotros por naturaleza somos pecadores. Nosotros le fallamos. O sea, a nosotros no nos tiene que sorprender si aquel hermano se fue en adulterio. No nos tendría que sorprender si ese hermano dejó la iglesia, si ese hermano cometió algún robo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que más expuestos estamos a ser personas irresponsables en nuestro matrimonio, a ser malos padres, malos hijos. Todo eso somos lo que estamos expuestos a hacer por toda la vida que llevamos. Lo sorprendente acá es lo que Dios está haciendo cotidianamente. No sorprende ser borracho, pero sí sorprende que dejes de ser borracho. No sé si me estoy explicando. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Fíjate, en la mañana estábamos hablando acerca de la intimidad que nosotros tenemos que tener con Cristo para poder morir a nuestra carne y permitirle al Espíritu Santo morar en nosotros y ahí aplicar Cristo en nosotros esperanza de gloria. Hay otro versículo Gálatas 2:20, donde habla que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que vamos a vivir lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Igual en el texto bíblico, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, ahí hay toda una historia donde Nicodemo se le acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice, para que tú puedas ser un verdadero cristiano, parafraseando un poquito todo el texto, dice, es necesidad que tú nazcas de nuevo. Y Nicodemo le decía, ¿acaso yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice Cristo, no, sino que tú tienes que nacer del agua y del Espíritu para ser unas nuevas criaturas. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfocar ahorita, pero fíjate, cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el área que vamos a tocar ahorita, por lo general dentro de las iglesias cristianas hay un movimiento pentecostal, hay movimiento bautista, de diferentes personas, ¿no? Pero dentro del texto bíblico nosotros podemos encontrar las manifestaciones del Espíritu Santo y nosotros encontramos gente hablando en lenguas, encontramos gente sanando enfermos, encontramos gente
echando fuera demonios, y muchísimos ejemplos que son en verdad sorprendentes. Una de las cosas que yo me pregunté al principio cuando llegué a la iglesia, y se los voy a contar tal y cual, porque pues era nuevo. Una vez yo me puse, fíjate, fueron 2 ocasiones, decía, ¿qué pasaría si un día, yo creyendo todo lo que las escrituras dice, veo una persona que se muere, que la atropellan y se muere? Llego, oro por él y resucita. Digo, creo que el que siguiente que se muere soy yo. En el contexto de que soy alguien joven en el evangelio, y tú dices, wow, eso es tremendo, pero si me pasa a mí, ¿sí me explico? Otra de las ocasiones que igual me causó un poquito de risa, yo le decía a Dios, tú eres tremendo, Dios es grandísimo y tu favor es grande. Cuando yo empiezo a vivir acá, venir aquí a la iglesia, yo me voy a vivir, empiezo a rentar una casa con mi esposa, allí en la Fidel Velázquez. Entonces empezamos a rentar, pasamos muchísimas necesidades. Escuchamos muchísimas alabanzas, llegaba yo cada prédica, me ponía yo a leer por horas, oraba yo muchísimo. ¿Qué tiempos? No, eso ya fue en forma de broma. Pero llegaba un momento que me metía yo al baño. Nunca se me va a olvidar ese baño. Porque era una casa que me rentaban en ese momento en 300 pesos al mes. Yo en ese tiempo ganaba 500 pesos a la semana. Era muy poco. Y estoy seguro que Dios me dio esa casa en ese momento porque teníamos que salir de casa de mis papás. Porque para variar, también era niño lim. Entonces teníamos que salir y me fui a vivir con mi esposa, ¿no? Entonces ese cuarto me lo llevé bien económico a las posibilidades que yo tenía en ese momento para venir a la iglesia, pagar taxis, pagar camión, irme a trabajar, diezmar, ese tipo de situaciones, ¿no? Y me alcanzaba. Pero el baño de esa casa era una casa de Infonavit que en su momento estoy completamente seguro que estuvo bien, solo que en ese momento no estaba tan bien. El baño era de tierra, pero completamente de tierra. La tubería de agua cruzaba. Entonces ese era mi cuarto de oración, me acuerdo muy bien que ese era mi cuarto de oración. Entraba yo al baño y me postraba. Y me acuerdo que ese día es bien súper especial ese día. Porque me puse a orar y de repente me acordé de una canción. Esa canción habla y dice ¿cuál sería nuestra actitud si nosotros estamos delante de la presencia de Dios? ¿Reiremos? ¿Lloraremos? ¿Nos gozaremos? ¿Tuviéramos miedo? O sea, habla de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese momento que estaba yo orando, en mí vino también aquel pensamiento que dice, estoy solo en el baño con seguro, y si Dios quiere hablarme y me toca mi espalda, ¿qué voy a hacer? Me entierro aquí mismo que no. Entonces, ese tipo de situaciones como que me venían a la mente muy consecuentemente. Este tipo de cosas, ¿no? Uno está comenzando el evangelio y te sorprende todo lo que escuchas te sorprende y le crees a Dios. O sea, cosas súper bien especiales. Entonces, al grado de hoy, yo muchas veces le pido a Dios, Dios mío, que todo eso nunca se acabe, ni en mí, ni en mi familia, ni en ninguno de los hermanos de la iglesia, porque es algo tan bello entender esa necesidad que tenemos de Dios para estar delante de su presencia. Pero tal parece que muchas veces tenemos que pasar situaciones muy difíciles para poder llegar a eso. ¿Sí me explico? Yo les comentaba que yo he pasado en esos últimos tiempos un momento de estar, o sea, tranquilo, o sea, no voy a comentar nada, no voy a decir nada, en el sentido de que le digo a Dios, en verdad yo ya me cansé. Me cansé de tratar de intentar hacer las cosas para agradarte. Si me examino a mí mismo, me voy a encontrar con la incapacidad de poder agradarte a ti y lógicamente que al pueblo de Dios. Entonces, en verdad que yo quiero que tú hagas la obra, pero para eso, estando en ese proceso, tienes un sinfín de problemas, situaciones con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con los vecinos, contigo mismo. Pero una cosa sí les puedo decir, y estoy completamente seguro, que cada una de las cosas que nosotros hemos escuchado en la iglesia, las cosas que hemos leído,
las alabanzas que hemos escuchado, no ha sido en balde. Porque aún en medio de nuestra situación más difícil, estoy completamente seguro que Dios te habla y te hace recordar de dónde Dios te ha sacado. Y por más dura que sea la situación, Él te va a sostener. No sé si me explico. Entonces, para entrar a la prédica, quiero que nosotros, fíjate, entonces, cuando nosotros hablamos del poder del Espíritu Santo, de la manifestación, por lógica, muchos tocan esos temas, ¿no? El de hablar lengua, echar fuera demonios, y no es que esté mal. Yo soy una de las personas que me di cuenta cuando me convertí, que cuando tú hablas acerca de todas esas manifestaciones, echar fuera demonios, la gente te va a escuchar sí o sí. ¿Por qué? Por el propio morbo que tiene la gente. La gente ahorita, ellos ven películas de terror por el propio morbo. Entonces, cuando tú le hablas de situaciones espirituales, yo creo que lo enfocan mucho a exorcismos, cosas así que ellos han visto en la tele, ¿no? Entonces te escuchan. Pero cuando les hablas acerca de arrepentimiento, les hablas acerca de rendir tu vida a Cristo, del quebrantamiento que tú tienes, es cuando no te quieren escuchar. Entonces, yo creo que es una batalla que nosotros tenemos que pelear, aún con nosotros mismos. Y la única manera de liberar todas esas batallas o librar todas esas batallas tiene que ser con el favor de Dios a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos a entablar esa intimidad con Dios, Dios es lo que quiere, que nosotros moramos a nuestra carne para que le demos cabida a que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos de Cristo mismo para que se pueda hacer la obra. Entonces, si nosotros vamos a Lucas 11:13, por favor. Cuando yo leo las Escrituras, me gusta muchísimo, no sé si lo llegué a compartir alguna vez, pero me gusta mucho imaginarme las escenas, qué les está pasando. Eso me lleva a entenderlas tal vez un poquito más. Entonces, cuando nosotros leemos, dice Lucas 11, capítulo 11, versículo 3, pues si vosotros, siendo malos, hagamos un paréntesis allá. Aquí nosotros tenemos que entender lo que está diciendo. Mi Biblia está en color rojo. Quiere decir que Jesucristo mismo lo está diciendo. Entonces, en el contexto, Dios sabe que, Cristo mismo sabe que nosotros somos malos. No por nada las Escrituras dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero de ahí viene el favor de Dios. Entonces, tenemos que entender que para Cristo nosotros siendo malos, dice, aún muchas veces cuando ustedes son malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esto también es una realidad. La realidad es que nosotros, por más malos que seamos o más pecadores que seamos, por lo general, tristemente no es en todos los casos, pero por lo general, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? Lo mejor. Yo tengo unos padres que no son cristianos. Muchas veces me decían, hijo, estudia porque el día de mañana tú vas para que tengas un buen trabajo, tengas un sueldo, no tengas los problemas que nosotros tenemos, que no sé qué, que por acá. Me entraba por acá y me salía por acá. Hoy por hoy, siendo padre, yo le digo a mis hijos, estudien porque el día de mañana, y repetimos las mismas cosas, ¿no? Ahora, lógicamente que un poquito diferente, ahora con Cristo, pero el detalle está en el que tanto ellos, que no son cristianos como yo, siempre tratamos de hacer lo mejor para nuestros hijos. Tristemente digo, porque hay muchas veces que aún hay gente que no tiene ese amor natural hacia las demás personas, y a través de las noticias o cualquier cosa encontramos padres matando a hijos, violando y cosas por el estilo, ¿no? Pero por lo general, muchas veces nosotros, aún siendo males,
siempre queremos lo bueno ¿para quién? Para nuestros hijos. Entonces la Escritura dice, si aún siendo ser malos, quieren lo bueno para sus hijos, en forma de pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan? En la mañana hablamos, espero que haya quedado claro, acerca del reconocer la necesidad que tenemos de Dios, los malos que podemos llegar a ser, pero de esta promesa de parte de Dios, de que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, Dios va a hacer una obra. Y cuando aquí Cristo te está diciendo, por más que tú seas malo, siempre un padre va a querer dar lo bueno para sus hijos. En el caso de Dios no es diferente. Y si Dios sabe que el Espíritu de Dios, el que Cristo more en nosotros a través del Espíritu, es lo mejor que podemos tener, te está diciendo ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirlo. Repito, dice, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, yo creo que en esta mañana nosotros tenemos que entender eso, que nosotros no estamos, que Dios no está peleado para que nosotros le pidamos su presencia en nosotros, pero nosotros tenemos que pedir eso. Vamos a leer Juan 14. Dice, desde el 14:15, dice, es la promesa del Espíritu Santo. Dice el 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. El versículo dice, el 16 dice, y yo, ¿quién es yo? Jesucristo está hablando. Entonces, y dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué? Otro consolador. Nosotros cuando leemos este texto tenemos que entender que el consolador, ¿a quién se refiere Cristo? Al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros nos detenemos y analizamos un poquito ese versículo junto con el otro, Cristo mismo te está diciendo, pide al Espíritu Santo, porque yo le voy a pedir también al Padre por ese consolador. Entonces, yo creo que esto que estamos leyendo yo creo que una de las grandes promesas que nosotros tenemos que aferrarnos. A que no importa quién tú eres, sino lo que Cristo quiere hacer en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Que tú tengas esa llenura del Espíritu Santo, que tú tengas la presencia de Cristo. Pide a Dios el Espíritu Santo, porque yo también le voy a rogar que te envíe ese consolador. 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Por un momento, para siempre. ¿Ok? Y fíjate, aun cuando tú lees este versículo bíblico, no simplemente porque Cristo mismo te va a ayudar para que el Espíritu de Dios more en nosotros, sino porque cuando Él te lo da, no te lo va a dar por un solo ratito, no te lo va a dar por una sola ocasión. Yo a través de los años como cristiano, y es una de las cosas también con las que más he batallado como cristiano. No sé si estoy bien, no sé si estoy mal, pero yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, en verdad que yo quiero ser bien genuino contigo. Y les digo, uno de los momentos más especiales que he tenido con Dios es cuando estoy a solas con Él en oración. Ahí tú no le puedes ocultar nada a Dios, por más que quieras. Yo estoy seguro que el Espíritu ahí te está redarguyendo, le estás mintiendo a Dios, y sabemos que no podemos mentirle a Dios. Entonces puedo expresarme tal y cual soy, a Dios. Entonces, nosotros tenemos entonces le digo, tal y cual soy. Entonces es una de las cosas que le estoy pidiendo a Dios. Porque tal parece que muchas veces nosotros como cristianos, cuando no entendemos
ese amor que Dios tiene hacia nosotros y el favor de Dios que aún entiende que nosotros no podemos, sino que quiere derramar su espíritu, muchas veces la actitud que nosotros tomamos es de querer ayudar a Dios, aparentar que nosotros somos cristianos. Y por lo general, creo que muchas de las iglesias cristianas está tal y cual es. Si no la mayoría, tal vez un cierto porcentaje menor, pero estoy seguro que va a haber gente que va a tratar de aparentar una mejor vida cristiana, cuando uno mismo sabe toda la necesidad que tenemos. Cuando Dios nos dice, mira, yo sé quién tú eres. Yo te conozco desde dónde. Desde el vientre de tu madre. Sé tus necesidades, sé tus incapacidades. Entonces, está por más que quieramos engañar a Dios. Muchas veces dentro de las iglesias cristianas, yo he visto mucha gente llorar amargamente y hoy por hoy no estar en la iglesia, teniendo una vida completamente desenfrenada. Yo una de las cosas con las que más he batallado, tal vez es con un quebrantamiento dentro de la iglesia. Pero yo le he pedido a Dios, Dios, en verdad yo quiero que mi quebrantamiento no es que esté mal no quebrantarte. De hecho, yo creo que es excelente que tú puedas quebrantarte en la iglesia, expresarte. Pero yo muchas veces le he dicho a Dios que mi quebrantamiento sea desde el fondo de mi corazón, desde mi corazón en cualquier momento. Que yo pueda sentir en verdad esa necesidad de estar delante de ti, pidiéndote ayuda, clamándote por tu misericordia. Porque eso yo sé que me va a limpiar. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto a hacer eso, yo estoy seguro que Dios lo hace y cambia completamente tu vida. O te lleva a tu vida que tú piensas, que dices, ¿sabes qué? Yo no aguanto más, quiero dejar la toalla. Pero sin embargo, Dios te está sosteniendo. Hay una parábola, no una parábola, hay una historia bíblica también. Eso aconteció con Pedro y Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido. O sea, me ha pedido a ver, déjame acordarme, tiene rato que no lo leo. Algo así, Pedro, el diablo me ha pedido y yo te he entregado. Entonces, él te va a zarandear como al trigo. En el texto tú lo lees y dices, imagínate que Dios te diga que te va a entregar al diablo para que te zarandee. Hay un estudio de respecto a eso que dice que eso fue de gran bendición para Pedro, aunque parezca algo ilógico, pero era necesario que le pegaran esa zarandeada a Pedro para que pueda realmente saber dónde estaba parado delante de Dios, cuáles eran sus convicciones. Entonces dice el estudio bíblico que muchas veces para zarandearte como el trigo, dice ¿cómo se llama el texto bíblico? Entonces el estudio dice que el trigo, para que saquen lo mejor del trigo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo zarandean, se cae toda la hojarasca, creo, lo avientan al aire, pasa el aire y se va a llevar todo lo malo y queda lo bueno de él. Entonces yo creo que muchas veces en nuestra vida como cristianos, Dios tiene que hacer lo mismo, tiene que zarandear nuestra vida a tal grado que se vaya todo lo malo. Entonces, comentábamos en la mañana, Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. Muchas veces yo creo que es para oír más y hablar menos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es menguar a nuestra carne, morir a nuestra carne, para que Dios pueda hacer esa obra. ¿Cómo la va a hacer? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Simplemente le pido a Dios que en medio de esa relación que yo tenga con Él, no importa la situación que esté pasando, sencilla, medio sencilla, dura, difícil, o sea, la magnitud de la dificultad, que Él no me suelte y que nosotros estemos sostenidos de Él. Porque hay situaciones que son muy, muy difíciles. Ahora, tampoco yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi situación es más difícil que la tuya o la tuya difícil que la mía. Dios sabe de qué manera trata con cada uno de nosotros. Simplemente nosotros tenemos que estar agarrados a Dios. Igual hay una historia bíblica que aquí me encanta en especial. Y dice que Jacob se peleó con el ángel de Jehová. ¿Ya lo leyeron?
Y dice que no lo soltó hasta que no lo bendijo. Quedó hasta medio así, medio todo, pero no lo soltó. Entonces, digo, muchas veces es verdad que no es en nuestra fuerza, y no es en nuestra fuerza, pero si algo podemos tener para que Dios nos bendiga, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues yo me cuelgo de ti y no sé qué vaya a pasar, pero que nos sostenga. Entonces, a lo que voy, que quiero que nosotros esta mañana podamos entender esa necesidad que tenemos que tener del Espíritu. Cuando nosotros tenemos al Espíritu, cuando Cristo empieza a morar en nosotros, posteriormente a que nosotros morimos, posteriormente a que nosotros hemos padecido en la carne, porque el morir en la carne, en verdad que sí nos cuesta. A mí me ha costado un montón. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser llenos del Espíritu, escuchen, yo apunté muchos puntos que por el tiempo no creo que me alcance, porque íbamos a leer y íbamos a expresar cada uno, pero son como 15. Entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Pero si quieren apuntar, fíjate, cuando nosotros empezamos a tener una vida llena de Cristo, nosotros lo vamos a manifestar. Y no estamos hablando de las manifestaciones del don de lenguas, que si lo tienes, mira, es una bendición. De sanar enfermos, que si lo tienes, mira, es una bendición. Vamos a hablar de aquellos dones que cotidianamente nosotros tenemos que usar con nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en nuestros momentos a solas con Dios, que tal vez no sean esos dones así súper espirituales, como que lo que la gente les gusta escuchar por morbo, sino los dones que muchas veces no nos gusta escuchar a nosotros mismos, porque eso nos ha llevado a morir a nuestra carne. Tales cuales son, que el Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nosotros, una de las cosas que tiene que hacer es cambiarnos. Cambiar nuestra manera de pensar, dejar de actuar carnalmente y empezar a actuar conforme a los dones, o a los frutos del Espíritu Santo. Si quieren apuntar, la presencia de Cristo en mi vida me cambia, y pongan a un lado Gálatas 5, si no me equivoco, del 26 en adelante, que es cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Nos va a cambiar completamente. Lo que nosotros hacíamos en la carne, ya no lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a actuar ahora? Conforme a los dones del Espíritu Santo. Amor, fe, gozo, templanza, todo eso que dice las Escrituras. No los estamos leyendo porque pues ya mero acabamos. Dice, el Espíritu Santo no es una experiencia de un momento. Estábamos compartiendo que nosotros tenemos que entender que cuando la manifestación del Espíritu Santo, de la presencia de Cristo en nosotros, se hace real, no es simplemente por un momento, sino que es algo que dura ¿para cuándo? ¿Qué decía las Escrituras? Para siempre. A un lado, si quieren poner Efesios 1, del versículo 13 del 13 al 14. ¿Y qué es lo que dice? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hablamos hace un rato en los versículos anteriores, Dios nos promete el Espíritu Santo, nos indica que le pidamos a Dios del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar también pidiendo el Consolador. Dice que el Espíritu Santo va a ser para siempre y que, ahorita leemos, que nos va a sellar con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de sellar, fíjense, cuando ustedes mandan una carta, ahorita todos usan el email por la computadora y se va y todo, pero antiguamente, cuando ibas a correos, ¿cuándo mandaron una carta a algún lado? Para que esa carta no sea
abierta, le ponían un sello. Entonces, el sello que nos está prometiendo para que nosotros no seamos abiertos nuevamente al pecado, ¿de qué sello está hablando? Del Espíritu Santo. Y si nos selló, solo Cristo lo va a poder abrir. Amén. Otro punto es, dice, el Espíritu Santo o la presencia de Dios nos va a llevar a ser humildes. Cosa que nosotros, aún como cristianos, muchas veces nosotros carecemos en gran manera. Es Filipenses 2. Y en Filipenses 2 tú vas a encontrar diciendo la humillación como título y la exaltación de Cristo. Por tanto, dice el versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces, ¿por qué con humildad? Porque una de las cosas que caracterizaba a Dios mismo en este capítulo de Filipenses es la humildad que tuvo Dios. Y a mí me impresiona tanto esa humildad que yo tengo a Dios como al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al omnipresente, al que todo lo puede, al que todo lo puede, al que todo lo ve. A ese Dios que tú ves y dices, wow. Entonces, si tú te pones a pensar, dices, Dios no le importó ser Dios mismo como cosa que aferrarse, sino que en su propia humillación por amor hacia nosotros, ¿qué es lo que hizo? Se humilló para ser igual ¿a quién? A nosotros. Ahora, estando igual con nosotros, yo creo que vino una humillación aún más grande. ¿Por qué? Porque Él siendo sin mancha, porque Cristo es el único que pudo cumplir la ley en cuerpo y alma, se echó en sí ¿qué? Todos los pecados. Y dice las Escrituras que se hizo inmundo por amor hacia nosotros. Imagínate ese amor que Dios nos tiene, que no le importó su deidad, no le importó que Él había cumplido la ley, sino que dijo, ¿sabes qué? Aún para la gente, para todos voy a ser un inmundo. ¿Por qué? Porque la crucifixión, lo que significaba en los tiempos de Jesús, era una persona inmunda, de lo más vil, el que era crucificado en un madero. Entonces, imagínate, entonces si nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, una de las manifestaciones tiene que ser la humildad, y por lo consiguiente es algo que nos cuesta mucho trabajo. Dice, nos enseña ser llenos del Espíritu Santo, es el que nos va a dar la convicción y todas las cosas que Dios Padre dice. Y quieren poner a un lado Evangelio de Juan 14, Juan 16, versículo 14 y 15. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. El 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él tomará de lo mío y los hará saber. Porque cuando nosotros tenemos la misma presencia de Dios, cada una cosa que nosotros escuchemos en las prédicas, lo que leamos, como vamos a ser ministrados a través del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, por lo consiguiente nos va a hacer entender todos esos grandes misterios que tiene la Biblia. Ahora, una pregunta rápidamente. Hoy por hoy, antes de ser cristiano, quién te hubiera dicho que hoy estuvieras un domingo sentado escuchando la palabra de Dios? Nadie, porque éramos los más bandidos de todas las personas que nos estaban rodeando. Al menos en mi caso, así fue. Ahora, si la gente me ve tal y cual estoy ahorita, dirán que me volví loco. De hecho, las Escrituras dicen, el Evangelio es poder de Dios. Pero para la gente que está afuera, es una locura. Es una completamente locura. Pero sin embargo, todo lo que nosotros estamos aprendiendo esta mañana y lo que hemos aprendido por cuanto hemos tenido esa intimidad con Dios, ha tenido que ser lo que nos reveló Dios Padre, Cristo. Por eso yo uno de los puntos que apunté dice, nos enseña todas las cosas que el Padre quiere. Otro, la gente mira en mí al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una vida cotidiana en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, ¿quién tiene que mirar que está el Espíritu Santo? Ellos, y no tan solo con predicar, sino con la forma de vida que nosotros estamos llevando. Dice
y aquí apunté Lucas 6:43 y Mateo 7:15, donde habla que a las personas, ¿por qué tú las vas a conocer? Por los frutos, dice Cristo decía, por los frutos los conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, otra de las manifestaciones que nosotros que tenemos que tener como cristianos, y todo esto, ¿por qué lo estamos comentando esta mañana? Para que nosotros tengamos no una autocrítica, sino que nos examinemos a nosotros mismos la manera cual nosotros estamos llevando esa intimidad con Dios. ¿Cuál es esa relación que nosotros tenemos con Dios? Dice, el Espíritu Santo hablará y actuará en mí. Apunten Juan 16, versículo 13. Después otro punto, el Espíritu Santo me da visión y propósito. Vamos a apunten Proverbios 29, versículo 18 y todo el capítulo de Efesios 4. Efesios 4, fíjate, así rápidamente igual porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, yo pues preso en el Señor, este es Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno a la vocación que fuisteis llamados, con esa llenura de Cristo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu, de nosotros mismos como pueblo de Dios, en el vínculo de la paz. Un mismo cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Y así se va, ¿no? Entonces, a lo que quiero dar a entender con esta escritura, y por eso lo puse, que una de las cosas que nosotros tenemos que ver como manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, que nosotros tengamos claramente el llamado de Dios hacia nuestras vidas y la visión, que caminemos como iglesia bajo un mismo sentir, que es el de Cristo, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en una misma visión. Entonces, lejos muchas veces como cuerpo de Cristo, estar criticando, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Tratando de estar en el mismo espíritu. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar al pueblo de Dios? Exactamente, nosotros doblando nuestras rodillas y pidiendo por la congregación. ¿Cuántos de nosotros oramos por el pastor José, por el pastor Armando, por el pastor Edwin? Gente que está sosteniendo en cierta manera la iglesia. ¿Por qué digo en cierta manera? Porque el principal es Cristo. Entonces los colaboradores, los que participan, los miembros de la iglesia. Entonces, si nosotros hacemos esa fortaleza de oración, tenemos claramente la visión que quiere Dios para nuestra vida, la misión, el propósito, el que nosotros andemos de acuerdo a la esperanza de Cristo en nosotros, que nosotros podamos caminar unánimemente en un mismo espíritu. Después, me hace ser sensible a su palabra, Hechos 2:17, me da una necesidad de su espíritu, Salmo 51 del versículo 10 al 12. El Espíritu Santo me da poder en la intimidad. Salmo 51:17, cuando nosotros oramos. El Espíritu Santo te da la convicción del pecado, pero también te va a consolar. Y muchas veces el que el Espíritu Santo nos consuele, fíjate, Él dice, y el Espíritu Santo te va a dar contentamiento. El contentamiento no tiene nada que ver con la situación emocional que nosotros pasamos. La situación emocional yo creo que va más dirigida a una vida dirigida por la carne. Más el contentamiento, aunque pases situaciones difíciles, aunque tengas un ánimo de tristeza, de molestia, de dolor, el Espíritu Santo te va a dar el contentamiento de saber que puedes estar confiado en Dios. Entonces no importa la situación emocional que estés, sino que el contentamiento es el gozo que Dios te da. Dice, y por último, dice, el que está lleno de la presencia de Dios está unido con el pueblo, está lleno del Espíritu Santo, Filipenses 2:2, y los que son guiados por el Espíritu Santo, esos que van a ser, son los hijos
de Dios. Porque el que es guiado, y Romanos 8:14, se lo pueden apuntar, dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hechos hijos de Dios. En verdad que ayer que estaba yo en la casa y durante esos días, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿qué es lo que le voy a compartir a la iglesia? Una de las cosas que se nos ha enseñado es que nosotros compartamos las cosas que nosotros estamos viviendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo estoy lleno del Espíritu Santo? No es cierto. No, esto quise dar a entender. Lo que estoy queriendo dar a entender en estas dos prédicas es toda esa necesidad que me he dado cuenta que tengo. Tengo una inmensa necesidad de morir a mi carne. Tengo una inmensa necesidad de estar delante de la presencia de Dios, clamándole a Dios todas mis imperfecciones, pidiéndole perdón por todas mis imperfecciones, por todos mis pecados, pedirle ayuda a todo lo que da. Si pueden leerse el Salmo 51 en su casa, que lo hagan. Ese es un salmo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ahí encuentras a un David todo quebrantado, pidiéndole a Dios en verdad su misericordia para que no lo castigue de sus pecados y que Él lo pueda renovar de una manera súper especial. Entonces yo creo que esta mañana en mi corazón realmente está eso para mi vida en lo personal. Si a ustedes les ha servido un poco de lo que nosotros hemos compartido o de lo que Dios me ha hablado directo a mí para mi vida, pues y realmente eso es lo que espero, ¿no? Que le haya sido de bendición también a ustedes. Pero lo que yo quiero en verdad es que ustedes como pueblo, dentro de sus oraciones, me incluyan a mí, a mi familia. Porque en verdad que día con día yo me doy cuenta de esa necesidad que tengo. Cuando salimos a trabajar en lo secular, la gente no está hablando de Dios, no está cantando salmos. Es una batalla muy fuerte la cual nosotros tenemos. Ahora, que nosotros podamos, y cuando digo nosotros, estoy pidiendo que oren por mí, por mi familia, que Dios nos pueda soportar en medio de todo eso. Y que aun cuando nosotros tengamos pruebas como matrimonio, con mis hijos, en lo personal, con nuestra soberbia, que Dios nos los quite, pero que cuando nos los quite no importa la forma, pero que nosotros podamos estar sostenidos de Dios. Y que día con día nosotros lleguemos a la madurez a la cual nosotros podamos expresar toda esa manifestación de Cristo en nosotros con todos estos puntos que di al final. Que podamos ser humildes, que necesitemos buscar de Dios en la palabra, que tengamos que orar, que podamos convivir en comunión con la iglesia, los unos con los otros, que cuando yo los mire, no los mire como un hermano en la iglesia, sino que yo los mire con la misma presencia de Cristo. No sé si me explico. El libro de Camino al Calvario dice, muchas veces nosotros decimos, quiero amar a Dios, pero a Dios tú no lo ves. Entonces, si tú quieres amar a una persona que no ves y no amas a tu hermano, que lo tienes a un lado, que al que estás viendo, es algo ilógico que tú ames a alguien que no ves, pero no ames a la persona que tienes a un lado. Entonces, cuando tú mires, dice el libro, a tu hermano dentro de la iglesia, no lo mires como fulanito o como Pablito, Pedrito, sino míralo como Jesucristo mismo, porque al fin y al cabo es la presencia de Dios. Entonces, eso te va a llevar a tener un respeto mutuo entre ambos. Y cuando nosotros miremos a las demás personas, no te voy a mirar como a superior, porque te imaginas que yo me crea superior a Cristo. Ahí ya se me fundieron los cables. Entonces, cuando yo te mire, porque tú tienes la misma presencia de Dios, te voy a mirar con respeto. Te voy a dirigir a ti con respeto, con amor, como si fueras Cristo mismo, y viceversa. Y en verdad, en esta mañana, para concluir, y soy sincero, en verdad que todo ese tiempo he tratado de estar meditando en muchísimas cosas de las cuales Dios me ha hablado, y le soy sincero, Dios me ha hablado de una manera súper impresionante en muchas áreas de mi vida. Y muchas veces en ellas le he dicho a Dios, es muy difícil, no puedo hacerlo. Eso que tú me dices, tengo palabra que me dio desde el año pasado, que hasta la fecha no he podido cumplir. Pero yo le digo a Dios, en verdad que eso es muy difícil para mí. No quiero causarte dolor, que te decepciones de mí. Por eso te pido que tú hagas la obra.
Entonces tal vez estamos como Jesucristo, ¿no? A la hora de morir a nuestra propia carne, cuando iba a morir. Necesitamos oración de ustedes de nosotros, y así, no sé si me estoy explicando, sino que nosotros empecemos a orar los unos por los otros, que es lo que va a sostener la iglesia. Esa presencia de Dios es lo que va a sostener esta iglesia. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Padre. En verdad sé que muchas cosas tú nos has dicho, Señor, tal vez quedamos muy cortos, Señor, en lo que tú querías expresar, Señor, pero solo te pedimos, Señor, que lo poco o lo mucho, Señor, que podamos captar de ti, Señor, quede bien cimentado, Señor, nuestro corazón, como dices la parábola, Señor, de la semilla, Señor, en tierra fértil, Señor, que dio su fruto al 100%, Padre. Permite que seamos humildes, Señor, queremos que tú bendigas esta obra, Señor, y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, pasando primeramente, Señor, por nuestros líderes, Señor, como son los pastores, Señor, tanto el pastor principal, Señor, como es el pastor José, Señor, como por el pastor Armando, el pastor Edwin, el pastor Brian, Señor, con el grupo de jóvenes, Padre. Y bendigo cada uno de los ministerios, a mis hermanos, Señor, que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos entender esa necesidad que tenemos del Espíritu y los frutos que nosotros tenemos que manifestar, Señor, y pedir por cada uno de ellos, Señor, que tú nos los has prometido en tu palabra, Señor, que nosotros pidamos y se nos dará, Señor, que tú estás pidiendo por nosotros, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.